En una tierra seca y árida, bajo el sol abrasador de Galaad, surgió un hombre destinado a convertirse en uno de los más grandes profetas de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Su nombre era Elías el Tisbita, que no necesitó de crónicas escritas para que su fama se extendiera. Su historia hablaba más alto que los logros de muchos reyes en el siglo IX a.C. Elías brilló como un faro de verdad, desafiando a los reyes y reavivando la fe en un reino sumido en las sombras. La relevancia de Elías en el plan divino era incuestionable, predicha en Malaquías capítulo 4 versículo 5, «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová». Esta profecía resonó en los corazones de todos, que esperaban el regreso de este mensajero de Dios. Su aparición, envuelta en misterio, no hizo más que reforzar su enigmática figura. Aunque la Biblia afirma su origen en Galaad, poco se sabe de su familia o de sus raíces, lo que no hizo más que aumentar la curiosidad por este profeta. Si este tipo de contenido sobre las enseñanzas de la Biblia te interesa, te pido tu apoyo con tu suscripción y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Elías no era solo un hombre de palabras, su resistencia física era notable. La Biblia relata en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 sus desafiantes palabras a Acab anunciándole una gran sequía por su palabra. Su acto de correr delante del carro de Acab desde el monte Carmelo hasta allí, evidencia su vigorosa condición física. Su viaje estuvo marcado por actos poderosos e intervenciones divinas. Después de enfrentarse a Acab, Dios lo guió hasta el arroyo de Kerit, donde fue sostenido milagrosamente por los cuervos. Con el arroyo seco, la orden divina lo llevó a Serepte de Sidón, donde una viuda lo acogió, como lo profetiza Lucas capítulo 4 versículo 26. Allí, Elías demostró el poder de Dios, proveyéndole milagrosamente alimento continuo. En Lucas capítulo 17 versículos 8 al 10, encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo, haciendo eco del recorrido de Elías, quien a pesar de ser un gran profeta siempre se mantuvo fiel a Dios. La historia de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. Al llegar a Serepte, Elías encontró a una viuda que enfrentaba la escasez. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban casi agotados. Elías, sin embargo, trajo un mensaje de esperanza. Primero pidió un pan y prometió que el abastecimiento duraría hasta que volvieran las lluvias. Esta promesa puso a prueba la fe de la viuda, enfrentándola a su confianza en Dios. Sin embargo, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. En el colmo de la desesperación, la mujer se enfrentó a Elías reflejando el dolor humano ante el sufrimiento. Elías, movido por la compasión y la confianza en el poder de Dios, intercedió por el niño, llevándolo a su habitación. Elías clamó a Dios, tendiéndose sobre el niño en un acto de intensa súplica. El milagro se produjo, la vida volvió al niño. La madre, testigo del poder de Dios a través de Elías, reconoció en él a un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acto reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios, incluso en las circunstancias más dolorosas. La fe de la viuda fue restaurada y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y el poder de Dios. En el monte Carmelo, Elías se enfrentaría a otro desafío. La tierra estaba devastada por la sequía y Dios le ordenó a Elías que se presentara ante Acab prometiéndole que enviaría lluvia sobre la tierra. Este momento preparó el escenario para uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe y la idolatría. Acab al mismo tiempo enfrentaba una gran hambruna en Samaria. Abdías, un devoto seguidor del Señor, jugó un papel crucial al proteger a los profetas de Dios de la masacre de Jezabel. Elías, consciente de los riesgos, se dispuso valientemente a cumplir el mandato divino. La narración de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y desafíos. Cada episodio,
Desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta el enfrentamiento inminente en el Monte Carmelo, revela un patrón de dependencia y confianza en Dios, marcando a Elías como uno de los grandes profetas de Israel, cuya vida fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Mientras la tierra sufría bajo la severa sequía, Acab y Abdías, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron las tierras en busca de pastos. Acab se fue en una dirección mientras Abdías iba en otra, cada uno con la esperanza de encontrar algo de hierba restante. En el curso de su búsqueda, Abdías se encontró inesperadamente con Elías. Al reconocer al profeta, Abdías mostró reverencia, pero también expresó su temor. Sabía de los esfuerzos de Acab por encontrar a Elías y temía las consecuencias de anunciar la presencia del profeta. Abdías, un hombre de fe desde su juventud, le reveló a Elías cómo había protegido a los profetas del Señor, arriesgando su vida ante la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era inquebrantable, pero el temor a las represalias de Acab era palpable. Elías, sin embargo, aseguró a Abdías que se presentaría ante Acab. Esta promesa representó más que un encuentro, fue una confrontación de fe, un preludio a un desafío mayor que vendría en el Monte Carmelo. Obedeciendo a Elías, Abdías fue al encuentro de Acab y le anunció la presencia del profeta. Acab, al encontrarse con Elías, Elías lo confrontó acusándolo de ser la causa de los problemas de Israel. Elías lo refutó firmemente, señalando que la verdadera causa de los males del país era la idolatría y la desobediencia a Dios. Elías entonces propuso un desafío decisivo en el Monte Carmelo para reunir a todo Israel, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Era un llamado para que el pueblo decidiera a quién serviría verdaderamente, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud dividida en su fe, Elías confrontó al pueblo con una lección clara de seguir al Señor o seguir a Baal. Su mensaje fue directo, desafiando al pueblo a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple pero poderosa. Se prepararían 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías, pero solo el Dios verdadero respondería con fuego del cielo. El pueblo, al darse cuenta de la seriedad del desafío, aceptó la prueba. Elías instruyó a los profetas de Baal para que eligieran y prepararan su toro, invocando a sus dioses para que encendieran el fuego. Este momento era crucial, no solo una prueba del poder divino, sino una confrontación entre la verdadera fe y las prácticas idólatras que habían corrompido a Israel. Los profetas de Baal, desesperados, invocaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero sus oraciones quedaron sin respuesta. En medio del silencio recurrieron a rituales extremos marcando sus cuerpos con cortes con la esperanza de una manifestación divina. Elías, al observar la inutilidad de sus esfuerzos, se burló de ellos sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante. La desesperación de los profetas de Baal creció, pero ni sus fuertes voces ni sus rituales de autoflagelación evocaron respuesta alguna. Entonces, Elías llamó al pueblo a acercarse. Delante de todos reconstruyó el altar del Señor que estaba roto y olvidado utilizando 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Elías reafirmó la unidad y la herencia espiritual del pueblo. Elías preparó cuidadosamente su sacrificio colocando la leña y el toro cortado y luego ordenó que se vertiera agua sobre el altar no una sino 3 veces saturando por completo el sacrificio y la leña haciendo aún más impresionante el desafío. En el momento del sacrificio Elías oró al Señor. Su oración no era solo por una respuesta sobrenatural, sino también para que el corazón del pueblo se volviera a Dios. Entonces descendió el fuego del Señor, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja. Ante este milagro, el pueblo en reverencia reconoció la soberanía del Señor, exclamando al unísono: «El Señor, Él es Dios». Elías, en un acto de justicia divina, ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo de Sisón donde fueron ejecutados. Este acto simbolizó la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor. Después de la victoria en el Monte Carmelo,
Elías anunció la llegada de la lluvia mientras se iba. Elías subió a la cima del Carmelo, se postró humildemente en oración esperando la señal de la lluvia prometida. Después de 7 intentos de su siervo por ver alguna señal en el cielo, finalmente apareció una pequeña nube. Esta pequeña señal anunciaba el cambio esperado, la lluvia que rompería la larga sequía. Pronto el cielo se llenó de nubes, y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra, señal tangible de la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, la victoria de Elías en el Carmelo tuvo consecuencias. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó a Elías, obligándolo a huir para salvar su vida. Desanimado y temeroso, Elías emprendió una huida en solitario hacia Beerseba en Judá, dejando atrás a su siervo. Elías, exhausto y desesperado, se refugió en el desierto. Allí solo, expresó su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar. En ese momento de vulnerabilidad, Elías reveló su humanidad, compartiendo los mismos sentimientos de desesperanza y limitación que todos enfrentamos en algún momento. En el desierto, Elías, exhausto y sin esperanza, encontró refugio bajo la sombra de un árbol de retama. En su momento de mayor vulnerabilidad, un ángel del Señor lo visitó llevándole sustento y consuelo. El pan cocido sobre brasas y el cántaro de agua no eran solo provisiones físicas, sino también una señal de la presencia y el cuidado constantes de Dios. El ángel, en su segunda visita, animó a Elías a comer para el viaje que le esperaba. Con la fuerza de este alimento celestial, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, la montaña de Dios, un lugar de encuentros y revelaciones divinas. Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, juró venganza contra Elías. Mientras tanto, el profeta, soportando el peso de la misión y la persecución, encontró refugio en una cueva del monte Horeb. Este refugio se convirtió en un escenario para una profunda experiencia espiritual y autodescubrimiento. En la cueva, Dios le preguntó a Elías sobre su presencia allí. Elías expresó su celo por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento y desesperación. Esta honestidad ante Dios reflejaba la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Dios hizo notar su presencia, no a través de grandes fenómenos como un fuerte viento, un terremoto o un fuego, sino a través de una voz suave y gentil. Esta acción suave pero poderosa fue un recordatorio de que Dios no solo se encuentra en actos espectaculares, sino también en momentos tranquilos y sutiles. Elías, al oír esta suave voz, se cubrió el rostro con su manto en reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios lo interrogó nuevamente y Elías repitió su declaración de celo. En respuesta, Dios le dio nuevas instrucciones, marcando un nuevo capítulo en su viaje profético. Dios le ordenó a Elías regresar al desierto de Damasco y ungir a Jesal como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizó no solo la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en curso para Israel. Dios también le reveló a Elías que había 7000 remanentes fieles en Israel que no se habían inclinado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías. En el monte Sinaí, Elías fue transformado por la revelación de Dios. No solo recibió instrucciones específicas, sino también la seguridad de que la misión de Dios continuaría más allá de su vida. Con esta nueva perspectiva, Elías se dispuso a cumplir las órdenes divinas. La primera tarea de Elías fue encontrar a Eliseo, el hijo de Safat, que estaba arando el campo. Al echar su manto sobre Eliseo, Elías señaló la transferencia de la llamada profética. Eliseo, reconociendo la gravedad de este momento, dejó sus labores para seguir a Elías, marcando el comienzo de una nueva era profética en Israel. Después de ser llamado por Elías, Eliseo mostró un profundo respeto por sus raíces y orígenes, pidiendo permiso para despedirse de sus padres, un gesto que simbolizaba tanto la gratitud como la transición a su nueva vida como profeta. Elías, comprendiendo la profundidad de este momento, permitió a Eliseo seguir su corazón.
Eliseo, en un gesto simbólico de despedida, sacrificó los bueyes con los que había estado arando y compartió la carne con el pueblo, marcando el fin de su vida anterior y el comienzo de su camino como siervo de Dios. La transición de Elías a Eliseo fue más que un simple encuentro, fue un momento de transformación. Eliseo, al aceptar el manto de Elías, se comprometió a un camino de dedicación y servicio al Señor, una decisión que daría forma al resto de su vida. Mientras tanto, Eliseo viajó a Damasco, donde Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba gravemente enfermo. El rey, ansioso por saber el resultado de su enfermedad, envió a Jesal con regalos a Eliseo, buscando una palabra del Señor. Este encuentro entre Eliseo y Jesal estuvo lleno de profundos significados y futuras consecuencias para Siria e Israel. Eliseo, al encontrarse con Jesal, le entregó un mensaje ambiguo: Jesal se recuperaría de su enfermedad, pero de todos modos moriría. Este enigma no solo reveló el futuro del rey, sino también la complejidad de los designios de Dios y el papel que desempeñaría Jesal en ellos. El profeta, viendo el futuro a través de Jesal, lloró, previendo el sufrimiento que Jesal infligiría al pueblo de Israel, visión que lo conmovió profundamente. Jesal, confundido por la reacción de Eliseo, no comprendió del todo el impacto de sus futuras acciones. Al oír la profecía de Eliseo sobre su ascenso al trono, cuestionó su propia capacidad para cometer tales atrocidades, pero la respuesta de Eliseo fue clara: era lo que Dios le había revelado. Así Jesal regresó a Ben-Hadad, cuya muerte se produjo poco después, cumpliéndose la palabra profética. Sigue la historia de Nebaut y su viña. Acab deseaba la viña de Nebaut para convertirla en un jardín. Ofreció un intercambio o pago. Nebaut, fiel a la herencia de sus padres y a la ley de Dios, rechazó la oferta del rey, decisión que marcaría trágicamente su destino. Acab, frustrado y enojado por la negativa de Nebaut, regresó a su palacio insatisfecho. Su reacción ante esta negativa no solo reveló su carácter, sino también la corrupción que permeaba uno de los episodios más oscuros de la historia de Israel. Jezabel cuestionó la autoridad de Acab como rey, argumentando que él debía tener el poder de tomar lo que quisiera. Con astucia y disposición para el mal, Jezabel ideó una estrategia para adquirir la viña, sin tener en cuenta la justicia ni la moralidad. Actuó siniestramente, escribiendo cartas en nombre de Acab y sellándolas con el sello real. Envió estas cartas a los líderes de la ciudad de Nebaut, instruyendo un ayuno y preparando un juicio falso contra Nebaut, acusándolo de blasfemia, un crimen castigado con la muerte. El plan de Jezabel fue ejecutado meticulosamente. Nebaut fue honrado y luego humillado públicamente. Los líderes de la ciudad, siguiendo las órdenes de la reina, colocaron testigos falsos para acusarlo de blasfemar contra Dios y el rey, un complot cruel que condujo a su muerte por lapidación. El plan de Jezabel tuvo éxito y Nebaut fue condenado y asesinado injustamente. Su destino fue el resultado de la manipulación corrupta y la codicia desenfrenada del poder real. La muerte de Nebaut representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel bajo el reinado de Acab. Después de la ejecución de Nebaut, Jezabel informó rápidamente a Acab que la viña ahora estaba disponible para él. Con Nebaut muerto, Acab no dudó en reclamar la viña, un acto que simbolizó su total sumisión al mal y a la influencia corrupta de Jezabel. En el momento en que Acab entró en la viña de Nebaut, tomando posesión de ella, la palabra del Señor llegó a Elías. Dios instruyó a Elías para que confrontara a Acab, acusándolo de asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acab sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual. Elías obedeció el mandato de Dios y se enfrentó a Acab en la viña, entregándole el duro mensaje de Dios. Debido a sus actos, habría graves consecuencias, no solo para él, sino para toda su casa. Elías anunció que Acab correría la misma suerte que Nebaut. Acab, al encontrarse con Elías, lo llamó enemigo, pero Elías respondió con la verdad de sus acciones. Profetizó que la casa de Acab enfrentaría una destrucción total y que Jezabel tendría un final trágico.
Estas profecías fueron un reflejo de la justicia divina en respuesta a la corrupción y el mal. La historia de Nebot, Acab y Jezabel es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, la avaricia y la injusticia. Destaca la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios incluso frente a las mayores provocaciones y desafíos. La condena pronunciada por Elías sobre Acab fue severa y simbólica. Los perros se comerían a los de Acab que murieran en la ciudad, mientras que las aves del cielo devorarían a los que murieran en el campo. Esta fue una sanción divina para Acab, quien influenciado por Jezabel se había extraviado abominablemente, siguiendo ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos a quienes Dios había expulsado de Israel. Al oír las palabras de Elías, Acab mostró un cambio de actitud poco común. Se rasgó las vestiduras y se vistió de cilicio, símbolo de luto y arrepentimiento. Este cambio de conducta demostró que incluso en los momentos más oscuros había lugar para el arrepentimiento. Así sucedió, confirmando el poder de Dios a través de Elías. A pesar de esta manifestación de arrepentimiento por parte de Acab, la historia no termina allí. La dinámica del poder y la intervención divina siguen desarrollándose, especialmente en lo que respecta a la sucesión real y la continuación del legado profético. La era de Acab terminó y su hijo Ocozías tomó el trono. Herido, buscó la guía de Baal-Zebub, el dios de Cron, ignorando al Dios de Israel. Un ángel le ordenó a Elías que confrontara a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar el consejo de los dioses paganos. Elías transmitió a los mensajeros el mensaje de Dios: Ocozías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta predicción era un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del Señor. Cuando los mensajeros regresaron a Ocozías con el mensaje de Elías, el rey preguntó por la identidad del hombre que les había hablado. Al oír la descripción, Ocozías reconoció que era Elías, el tisbita. Ocozías, en un intento de enfrentarse a Elías, envió a un capitán con 50 hombres. Pero Elías, firme en su posición de profeta de Dios, pronunció un juicio divino: si realmente era un hombre de Dios, descendería fuego del cielo y consumiría al capitán y a sus hombres. Y así sucedió, confirmando una vez más el poder de Dios y la autoridad de sus profetas, incluso frente a la oposición de los reyes. En respuesta a la insistencia del rey Ocozías, un tercer capitán con 50 hombres fue enviado a arrestar a Elías. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este capitán, consciente del poder divino que poseía Elías, se acercó con humildad y respeto, se arrodilló ante el profeta, suplicando por la vida de él y de sus hombres. Al reconocer el poder de Dios manifestado a través de Elías, el ángel del Señor le instruyó a Elías que bajara con él sin temor. Este momento demostró que la humildad y el reconocimiento del poder de Dios pueden cambiar el curso de los acontecimientos, incluso en situaciones de confrontación y tensión. La historia de la codicia de Acab por la viña de Nebot y la manipulación de Jezabel para adquirirla, retrata un escenario de injusticia y corrupción. El encuentro de Acab con Elías en la viña es un poderoso recordatorio de que la justicia divina prevalece sobre las maquinaciones humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Acab fue una postergación del mal que se predecía que caería sobre su casa. Esta situación subraya la misericordia de Dios y su disposición a responder al arrepentimiento genuino. La historia de Elías y Ocozías nos recuerda una verdad profunda: un discípulo no está por encima de su amo ni un siervo por encima de su señor. Las acciones de Ocozías al buscar consejo en dioses falsos hacen eco de los errores de su padre Acab, demostrando un patrón de desobediencia y rebelión que se repitió a lo largo de su reinado. El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Ocozías resalta la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. Elías, frente a las fuerzas del rey, se mantuvo firme en su misión de proclamar la palabra del Señor, desafiando las amenazas y el poder terrenal. En el título final del viaje terrenal de Elías, él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal. Sabiendo que sería llevado al cielo, Elías le ordenó a Eliseo que se quedara en Gilgal. Sin embargo,
Eliseo, dedicado y leal, se negó a dejar a su amo. Sabiendo que Elías sería llevado por Dios, su devoción lo llevó a acompañar a Elías en cada paso de su viaje final. En Betel, los hijos de los profetas, conscientes de la inminente partida de Elías, Elías se acercó a Eliseo y le preguntó sobre su decisión de seguir a Elías. Eliseo, consciente de lo que estaba por suceder, les pidió que guardaran silencio, demostrando su respeto y serenidad ante el momento sagrado que se aproximaba. El viaje continuó hacia Jericó, donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con la misma indagación. Eliseo con la misma firmeza reiteró su intención de permanecer al lado de Elías hasta el final. Al llegar al Jordán, Elías realizó un milagro. Golpeó las aguas con su manto y el río se dividió, permitiendo que ambos cruzaran en seco. Este acto fue un símbolo poderoso del poder de Dios actuando a través de Elías. En la orilla opuesta del Jordán, Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, buscando continuar el legado de su maestro, pidió una doble porción del espíritu de Elías, una petición que reflejaba su aspiración de ser un fiel siervo de Dios, como lo había sido Elías. La partida de Elías marcó el fin de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino dentro de un carro de fuego tirado por caballos de fuego, Eliseo observó la escena, exclamando con admiración y dolor. Después de la ascensión de Elías, Eliseo rasgó sus propias vestiduras en dos, acto que simboliza el fin de su aprendizaje y el comienzo de su propio ministerio como profeta líder de Israel. El cruce del Jordán, la ascensión de Elías y la petición de Eliseo de una doble porción del espíritu de Elías, son eventos cargados de simbolismo y significado, que representan la continuidad de la obra de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a la siguiente. Después de la ascensión de Elías, Eliseo regresó solo portando el manto de su maestro. Al cruzar el Jordán, Eliseo demostró que el espíritu de Elías reposaba sobre él, señal de que la misión profética de Elías continuaría a través de Eliseo. En Jericó, los hijos de los profetas reconocieron la autoridad espiritual de Eliseo, se acercaron a él con respeto y reverencia, confirmando que el espíritu de Elías estaba con Eliseo. Esta transición marcó el comienzo del ministerio de Eliseo como el profeta líder de Israel. A pesar de que Eliseo fue reconocido como el sucesor de Elías, hubo una petición de los hijos de los profetas para que buscaran a Elías. Eliseo, conociendo el destino de su amo, inicialmente dudó, pero finalmente cedió a la insistencia de ellos. La búsqueda, sin embargo, resultó infructuosa, confirmando la ascensión de Elías al cielo. La profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento en el reinado de Jehú, quien usó la palabra profética de Elías como justificación para erradicar por completo la casa de Acab, cumpliendo el juicio divino sobre la familia. Jehú, en su campaña para purificar a Israel de la influencia de la casa de Acab, eliminó a todos los asociados y parientes de Acab en Yezriel. Su celo por cumplir la palabra de Dios fue implacable, marcando un periodo de gran cambio y purificación en Israel. En el camino a Samaria, Jehú se encontró con los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Después de ordenar su captura, los ejecutó sin vacilar, continuando su misión de destruir a todos los vinculados con la casa de Acab. Jehú también se encontró con Yánedab, el hijo de Recab, con quien formó una alianza. Yánedab, conocido por su devoción al Señor, fue invitado por Jehú para dar testimonio de su celo por la pureza de Israel, un acto que simbolizaba la renovación y el compromiso con la verdadera adoración a Dios. Jehú continuó su purificación en Samaria, eliminando todos los restos de la casa de Acab. Su compromiso de cumplir la palabra de Dios tal como fue dicha por Elías fue un momento crucial en la historia de Israel, representando un retorno a la obediencia y al temor del Señor. La historia de Elías y Eliseo, así como las acciones de Jehú, muestran cómo Dios obra a través de sus profetas e instrumentos escogidos para cumplir sus propósitos y juicios,
destacando también la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría. Las vidas y el ministerio de Elías y Eliseo permanecen como testimonio de la intervención divina y de la inquebrantable fidelidad de Dios a su pueblo, recordándonos la importancia de vivir una vida de obediencia, confianza y servicio dedicado a Dios. A través de las narraciones de Elías y Eliseo, se nos ofrece una visión profunda de la relación dinámica entre Dios y sus profetas, una relación marcada por la confianza mutua, el compromiso y la intervención divina en los momentos más críticos. Estas historias no solo hablan de milagros y desafíos superados, sino también de la profunda humanidad de estos hombres de Dios, que experimentaron tanto el poder divino como la vulnerabilidad humana. Eliseo, al tomar el manto de Elías, no solo heredó una posición de autoridad profética, sino que también asumió la responsabilidad de continuar la misión divina en Israel. Su ministerio se caracterizó por milagros que reflejaban los de Elías, pero también por un enfoque compasivo hacia las necesidades de la gente común, desde la purificación de las aguas de Jericó hasta la multiplicación del aceite de la viuda. Eliseo demostró que el poder de Dios no se limitaba a los actos de juicio, sino que también se manifestaba en actos de misericordia y provisión. La transición del ministerio de Elías al de Eliseo también ilustra un principio importante en la obra de Dios, la sucesión y la mentoría. Así como Elías preparó a Eliseo, este último también invirtió en la siguiente generación simbolizada por la escuela de los profetas. Esta cadena de transmisión de conocimiento y sabiduría espiritual subraya la importancia de preparar líderes que puedan llevar adelante la misión de Dios, asegurando que su palabra y sus acciones sigan impactando al mundo. Además, la historia de Elías y Eliseo nos enseña acerca de la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida. En un tiempo en que el poder político y la corrupción amenazaban con descarriar a Israel, Dios intervino poderosamente para reafirmar su autoridad y sus promesas a través de sus profetas. Dios no solo desafió a los reyes y a las estructuras de poder, sino que también proveyó milagrosamente para las necesidades de su pueblo, recordándonos que ningún aspecto de nuestra existencia escapa a su cuidado y provisión. Las vidas de estos profetas nos alientan a permanecer fieles en nuestro caminar con Dios, incluso frente a la adversidad y el desánimo. Elías y Eliseo enfrentaron momentos de profundo desaliento y soledad, pero también experimentaron la presencia reconfortante y fortalecedora de Dios. Sus historias nos recuerdan que, incluso en los valles más oscuros de nuestra experiencia, no estamos solos. Dios está con nosotros, listo para renovar nuestras fuerzas y guiarnos hacia adelante. Las vidas de Elías y Eliseo son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios a sus siervos y a su pueblo. Nos recuerdan que, a pesar de los desafíos e incertidumbres de la vida, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir sus propósitos divinos. Nos invitan a vivir vidas de obediencia, servicio y fe profunda, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que al final seremos testigos de su gloria y poder manifestados en nuestro mundo. Así, las historias de Elías y Eliseo no solo nos ofrecen relatos de fe y milagros en tiempos antiguos, sino que también nos brindan principios atemporales aplicables a nuestra vida espiritual actual. Cada relato, cada milagro y cada prueba que enfrentaron estos profetas sirven como un espejo en el que podemos reflejar nuestro propio camino de fe, aprendiendo y creciendo a través de sus experiencias. Uno de los mensajes más resonantes de sus vidas es el poder de la oración y la dependencia de Dios. Tanto Elías como Eliseo vivieron en constante comunión con Dios, buscando su voluntad y su dirección a cada paso. Esta relación íntima con el Creador les permitió actuar con valentía y confianza incluso en las situaciones más desafiantes. Nos recuerdan que más allá de nuestras propias habilidades, es en la fuerza de Dios donde encontramos la verdadera eficacia y el propósito de nuestras vidas. Además, la historia de estos profetas resalta la importancia del coraje moral y espiritual en una época en la que la verdadera fe se veía constantemente desafiada por la idolatría y la injusticia. Elías y Eliseo se mantuvieron firmes en su compromiso con Dios, desafiando los poderes terrenales y espirituales de su tiempo.
Su ejemplo nos inspira a defender lo que es correcto, a defender la verdad y a vivir nuestras vidas en rectitud que honre a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición o malentendidos. El legado de Elías y Eliseo también subraya la importancia de la mentoría y el discipulado en la fe. La transmisión de sabiduría, conocimiento y experiencia es vital para el crecimiento y la fortaleza de la comunidad de creyentes. Así como Elías preparó a Eliseo para continuar la obra de Dios, estamos llamados a invertir en quienes nos rodean, compartiendo nuestra vida y nuestra fe, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y fortalecido de generación en generación. Las vidas de estos profetas nos enseñan acerca de la soberanía y providencia de Dios a través de cada prueba y cada victoria. En sus vidas vemos la mano de Dios moviéndose poderosamente para cumplir sus propósitos divinos. Nos recuerdan que Dios está en control, obrando todas las cosas para el bien de quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito. Elías y Eliseo no fueron solo instrumentos de Dios en su tiempo, sino que sus historias continúan hablándonos hoy, alentándonos a vivir una vida de profunda fe, coraje, compromiso y dependencia total de Dios. Nos invitan a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales hacia la soberanía de Dios y encontrar en Él nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestro mayor propósito. Que sus vidas sean un faro de luz para nosotros, guiándonos a una relación más profunda y significativa con el Dios eterno, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al reflexionar sobre las vidas de Elías y Eliseo, encontramos un llamado a la introspección y al crecimiento espiritual. Sus historias no solo relatan eventos extraordinarios y milagros, sino que también nos muestran los corazones de hombres que, a pesar de sus propias debilidades y luchas, buscaron fervientemente seguir la voluntad de Dios. Esta búsqueda de la santidad y la obediencia, incluso en medio de la adversidad, nos desafía a examinar la calidad de nuestra propia fe y compromiso con Dios. La perseverancia en la oración es otro tesoro espiritual que podemos extraer de sus vidas. Elías, en particular, demuestra el impacto de la oración persistente y ferviente. Su oración por la lluvia no fue un acto fugaz, sino un profundo compromiso de intercesión, esperando contra toda esperanza en la promesa de Dios. Esto nos recuerda que la oración eficaz no tiene tanto que ver con la cantidad de palabras, sino con la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro corazón. La humildad es otra lección valiosa que se destaca en sus historias. A pesar de los poderosos milagros que Dios realizó a través de ellos, Elías y Eliseo no buscaron la gloria para sí mismos, sino que siempre señalaron la soberanía y majestad de Dios. En una época en la que la autopromoción es común, su ejemplo nos insta a vivir vidas marcadas por la humildad y el reconocimiento constante de que todo don bueno y perfecto desciende del Padre de las Luces. La fidelidad de Dios es quizás la lección más reconfortante en las vidas de estos dos profetas. Dios demostró ser fiel en cada desafío, cada necesidad y cada momento de desesperación. Esta fidelidad se manifestó no solo en provisión y protección, sino también en guía y corrección amorosa. Al enfrentar nuestras propias pruebas y dificultades, las historias de Elías y Eliseo nos aseguran que podemos confiar en la fidelidad de Dios, que nunca nos deja ni nos abandona. Las vidas de Elías y Eliseo trascienden siglos y continúan hablando poderosamente a nuestros corazones hoy. Nos invitan a vivir con fe audaz, oración persistente, humildad genuina y confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Que sus historias inspiren y transformen nuestras vidas, llevándonos a una relación más profunda y comprometida con Dios. Que nosotros, como ellos, dejar un legado de fe y obediencia que impacte no solo a nuestra generación sino también a las venideras. En este viaje de reflexión sobre las vidas de Elías y Eliseo, llegamos a un punto de inflexión donde el legado de estos profetas se convierte en un espejo para nuestro propio viaje espiritual. La historia no solo nos cuenta lo que fue, sino que ilumina lo que podemos ser cuando ponemos nuestra confianza y fe en Dios. A través de sus vidas, se nos invita a cultivar una relación más íntima y poderosa con nuestro Creador, recordándonos que la verdadera grandeza radica en la obediencia y la fidelidad a su llamado.
El compromiso de Elías y Eliseo con la verdad de Dios, incluso en medio de una cultura que se aleja de sus caminos, nos desafía a ser portadores de luz en nuestra propia generación. En un mundo marcado por la incertidumbre y el relativismo moral, el ejemplo de estos hombres de Dios nos llama a permanecer firmes en nuestras convicciones, sosteniendo la antorcha de la verdad divina y siendo ejemplos de justicia y santidad. Su valentía y determinación también nos inspiran a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con fe y esperanza. Así como Elías confrontó a los profetas de Baal y Eliseo extendió gracia y sanación a los necesitados, nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio, utilizando los dones y recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para bendecir y transformar nuestro entorno. Si este contenido te ha resultado valioso, te pido tu apoyo con tu suscripción, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.